Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante y es un tema del cual estuvimos hablando hace unas semanas y se va a retomar esta semana también, y es el tema de introducción a Desktops Linux. El día de hoy estaremos hablando de 3 escritorios Linux que muchas personas conocen y que muchos utilizan en sus distribuciones Linux. En este caso vamos a ver como una pequeña introducción de cada escritorio y vamos a dejar toda la información de los sitios web oficial de cada escritorio para que más personas pues puedan conocer un poco más sobre estos escritorios y de alguna manera pues puedan darle también la oportunidad. Quiero básicamente dejar claro en cuanto a esto es que esta información es meramente una introducción. Pueden encontrar más información en los sitios oficiales y además pueden encontrar más información y conocer más del escritorio si de alguna manera instalan el escritorio en su distribución Linux. Entonces, cabe resaltar eso para que no vaya a haber ningún problema con las personas que crean que esta información pues de alguna manera es educativa. Sí es educativa, pero también es meramente informativa. Así que muchas gracias a las personas que nos han escuchado durante estos 3 años en los que hemos estado en el podcast de Ubuntu Colombia hablando de diferentes temas para que más personas conozcan Linux de una forma realmente interesante, que le pueda llegar a cualquier persona, que al final es lo más importante, y que adopten la filosofía libre o el movimiento libre. Así que sin más, los esperamos en el transcurso de este podcast. Como les comentaba, estaremos hablando en este podcast de 3 escritorios Linux. Sus nombres son Genome, LXDE y Cinnamon. Son 3 escritorios Linux bastante interesantes que cualquier persona que está en el mundo Linux o que está empezando debería de conocer. Así que sin más, empezamos con este episodio de nuestro podcast. Hablaremos en la primera parte sobre Genome, un gran escritorio Linux que muchas distribuciones Linux pues de alguna manera adoptan, siempre ya sea como escritorio por default o digamos las diferentes escritorios que pueden instalarse bajo esa distribución Linux. Genome es un escritorio bastante interesante, además que fue creado por latinos también, entonces al final creo que ha tenido muy buena acogida desde que hizo su contribución con Ubuntu, una de las distribuciones más conocidas en todo el tema de tecnología de la información. Entonces está bastante interesante que le demos la oportunidad a Genome. Yo ya quería hablar de Genome porque a mí me gusta muchísimo este escritorio. No más que el XQT, pero sí me gusta muchísimo este escritorio porque al final muchísimas distribuciones tienen adoptado este escritorio, y además en Viernes de Escritorio pues de alguna manera tenemos a muchas personas que personalizan su distribución Linux bajo este escritorio. Entonces es bastante interesante. Como les comentaba al inicio de este podcast, esta información es meramente informativa y de alguna manera también educativa, pero pueden encontrar más información en los sitios oficiales de cada escritorio Linux, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es comentarles un poco sobre el escritorio, que de alguna manera, si tienen algunas dudas o inquietudes en el podcast, nos lo dejen saber en las redes sociales de Ubuntu Colombia y así debatir de acuerdo a los escritorios Linux. La idea es generar una introducción de acuerdo a lo que es el escritorio, comentarles un poco como mi opinión personal y que de alguna u otra manera le demos la oportunidad a estos escritorios de conocerlos y de alguna manera pues también instalarlos e implementarlos en nuestras distribuciones Linux. Así que sin más empezamos con Genome. Genome es un escritorio Linux y es un proyecto que fue iniciado por los programadores mexicanos Miguel Di Casa y Federico Menck en agosto de 1997 y forma parte oficial del proyecto GNU Linux. Nació como una alternativa a KDE bajo el nombre de GNU Network Object Model Environment, entorno de modelo de objeto de red GNU. Actualmente Genome se está traduciendo a 193 idiomas, donde 38 de estos ya se encuentran con al menos el 80% de la cadena de traducidas.
Además, cada parte de Genome en su último lanzamiento, que es Genome 40, se ha diseñado para que sea simple y fácil de usar. La descripción general de actividades es una forma sencilla de acceder a todas tus tareas básicas. Solo se necesita presionar un botón para ver las ventanas abiertas, iniciar aplicaciones o verificar si tiene mensajes nuevos. Tener todo en un lugar conveniente significa que no tiene que aprender a moverse en un laberinto de tecnologías diferentes. Todos los aspectos de Genome 40 se han diseñado para que encajen como un entorno armonioso, proporcionando una experiencia coherente e integrada para cada usuario. Quiero hablar un poquito sobre este escritorio ya como una opinión personal. Genome es uno de los escritorios que pues al final, digamos, ha sido muy usado por la comunidad de Linux y muchas personas lo conocen alrededor del mundo. También se genera personalizaciones en el grupo de personalización de Linux en Telegram y es bastante interesante ver cómo se implementa Genome con las diferentes distribuciones. A mí me gusta muchísimo Genome con Debian y Genome con Arch, pero me gusta muchísimo más la personalización que se puede hacer con Arch Linux. Genome es bastante interesante. Lo único, en cuanto a mi opinión personal, en cuanto a Genome, siento que Genome consume mucho recurso y que se tiene que tener una PC de buenos recursos. Aquí quiero aclarar esto y dejarlo realmente en una posición de acuerdo a mi opinión personal, porque todo depende de la máquina que tú tengas o la máquina que de alguna manera tú em, tengas pues a tu disposición para instalar Genome. Siempre digamos que la optimización de recursos y cómo se maneja el rendimiento y cómo se comporta en cada máquina es totalmente diferente. Entonces sí quiero que dejar eso un poco claro. A mi Genome me funciona bien en mi PC, pero digamos que sí noto que me consume un poco de, digamos, recursos que al final siento que si utilizara otro escritorio de alguna manera no tendría ese problema. Pero muchos de esos escritorios con los cuales yo no tendría problema, pues no son tan gráficos, no tienen tantas aplicaciones instaladas por default, cuando viene ya el escritorio pues instalado con la distribución Linux. Entonces, quiero dejar eso muy claro porque a mí Genome me parece un gran escritorio Linux y que al final de alguna manera lo puedes utilizar con cualquier distribución Linux sin problema alguno, pero sí consume un poco de recursos, eso hay que aclararlo y dejarlo bastante pues eh, totalmente aclarado para cualquier persona que nos está escuchando también. Además, también dejar claro que la máquina varía dependiendo pues del hardware que tú tengas y que puede que a mí me consuma recursos, pero puede que a ti no te consuma recursos y de eso se trata, ¿no? De probar, de utilizar, de implementar. Eh, También dejarles claro y aclarar también que a mí me parece que Genome es un gran escritorio y que se puede utilizar con cualquier distribución sin problema alguno, pero si yo tuviera la opción obviamente de elegir otro escritorio, elegiría el XQT por muchísimas cosas y por mucho que lo he comentado también, no solamente en podcast de aquí de Ubuntu Colombia, sino también en charlas que hemos dado alrededor del mundo, hablando un poco de Ubuntu como sabor de Ubuntu o del escritorio del XQT. Es bastante interesante, lo digo porque a mí me gusta computadores o digamos, no computadores, sino más que nada distribuciones que no me consuman tanto rendimiento a la hora de yo de alguna manera, pues digamos, utilizar la máquina. Esto de dejarlo claro, Genome tiene una personalización excelente. Siento que no solamente lo digo por el grupo que tenemos en Telegram de personalización en Linux, sino que cualquier persona que conozca Genome y cualquier persona que de alguna u otra forma implemente Genome en su distribución, pues se va a dar cuenta que la personalización es bastante interesante, bastante fácil, no requiere tanta complejidad como ninguna otra distribución. Creo que se adapta fácilmente a cualquier entorno de desarrollo, cualquier entorno de cada usuario y al final es un escritorio que fue iniciado por programadores mexicanos, es decir, latinos, y esto es interesante y hay que apoyarlo siempre, ¿no? Además, siento que Ubuntu con Genome es una gran realmente distribución y siento que cualquier persona pues que tenga un buen recurso y un buen PC puede de alguna u otra forma probarla sin ningún problema. Me gusta muchísimo Genome y quiero aclararlo, es la manera de instalación. La instalación con Ubuntu es súper fácil, no te demora más de 10 o 15 minutos, entonces es bastante interesante. Así que de alguna u otra forma, mi invitación es que todas las personas que nos están escuchando y que están escuchando pues el inicio de este podcast con Genome, pues le pueda dar la oportunidad a Genome. Es una
Es un gran escritorio y que de alguna u otra forma pues ayuda muchísimo a cualquier persona que tenga una máquina que se comporte realmente bien para poder de alguna manera ejecutar este escritorio. Eh, y seguimos con el siguiente escritorio. Vamos con el siguiente escritorio, es el XDE. El XDE es un entorno de escritorio libre para Unix y otras plataformas POSIX como Linux o BSD. El nombre corresponde a Lightweight for Eleven Desktop Environment, que en español significa entorno de escritorio por 11 ligero. El XDE es un proyecto que apunta a entregar un nuevo entorno de escritorio ligero y rápido. No está diseñado para ser tan complejo como KDE o Genome, pero es bastante usable y ligero. Mantiene una baja utilización de recursos y energía. A diferencia de otros ambientes de escritorio, los componentes no se integran firmemente. Al contrario, los componentes son independientes y cada uno de ellos se puede utilizar independientemente con muy pocas dependencias. El XDE usa OpenBox como gestor de ventanas predeterminado y apunta a ofrecer un escritorio ligero y rápido, basado en componentes independientes que pueden ser utilizados en otros entornos. Además, cuenta con menos necesidad de recursos, es decir, puede usarse en su placa integrada menos costosa o en su computadora recuperada, es decir, su computadora con grandes recursos. Tiene un diseño basado en componentes. Además, tiene una experiencia muy familiar con una interfaz y con accesos directos a los que puede acostumbrarse fácilmente. Tiene una comunidad activa y muchas empresas que fabrican computadores de placa única utilizan el XDE como entorno de escritorio predeterminado. Quiero dejar aquí y quiero hacer aquí un plus. A mí el XDE me gusta muchísimo en la versión que tiene con Ubuntu, que es creo que la versión 18, que es una versión light del Ubuntu, de un sabor de Ubuntu. A mí me gusta muchísimo. Pero si me preguntaran, digamos, entre el comportamiento entre el XD y el XQT, me parece que el XQT es un escritorio bastante más ligero que el XD y que al final, digamos, de alguna manera ayuda muchísimo a los dos tipos de computadores, como PC con alto recurso, como PC con bajo recurso. Siento que ayuda muchísimo el XQT. Hablando del XD como escritorio, a mí me gusta muchísimo, me encanta muchísimo porque aparte está implementado en uno de los sabores que más me gusta de Ubuntu, que es Ubuntu, que realmente siempre se lo recomiendo a todas las personas que nos escuchan que le den la oportunidad y que lo puedan instalar en sus computadores, ya sea viejitos, con una arquitectura de 32 bits o con una arquitectura de 64 bits. En este caso a mí el XD me encanta muchísimo también porque pues maneja el Ubuntu como sabor y es bastante interesante, ¿no? Em, pero si pudiera tener como esa de alguna u otra forma opción de escoger entre el XD y el XQT, me quedaría con el XQT sin duda alguna. Es verdad que el XD es un escritorio ligero, es un poco rápido y ayuda muchísimo para ese tipo de escritorios que de alguna u otra forma, digamos, pesan un poco. Ayuda muchísimo a hacer ligero la cuestión de optimización de recursos y optimización de rendimiento en las distribuciones Linux de cada persona. Entonces, sí recomiendo muchísimo que si quieres dar el paso y demás a utilizar un escritorio ligero porque tienes un PC que no tiene muy buenos recursos, el XD es una gran opción, igual que el XQT, ¿verdad? Entonces, básicamente que mi opinión personal es acerca del XD es eso, es un gran escritorio y que al final está utilizado por una de las distribuciones más conocidas como el Ubuntu. Es un sabor que utiliza en este caso pues Ubuntu con nombre Ubuntu. Entonces sí es interesante que más personas de alguna manera la conozcan eh, y también conozcan el escritorio que de alguna u otra forma es muy bueno. Eh, Está basado en la última versión, en la antepenúltima versión estable, que es la 18, la versión 18 de Ubuntu, del Ubuntu, perdón, que es la distribución de Ubuntu, uno de los sabores. Y pues nada, realmente es importante que le den la oportunidad y que de alguna u otra forma puedan conocerla un poco más con la distribución del Ubuntu. Cabe resaltar y quiero comentarles que durante estos escritorios que hemos escuchado y durante este podcast vamos a hacer la instalación en lives mediante Twitch en mi canal, en donde estaremos instalando pues en un envío es las distribuciones basadas en estos escritorios, ¿no? Entonces, sería bastante interesante que le diéramos la oportunidad y que pudiéramos conocer un poco sobre este escritorio y nada, seguimos con el siguiente escritorio. Y el siguiente escritorio es el escritorio Cinnamon. Cinnamon me gusta muchísimo porque Cinnamon se utiliza como escritorio predeterminado para la distribución Linux Mint. Cinnamon es un entorno de escritorio gratuito y de código abierto.
Además, es un escritorio que se deriva de Genome 3, pero sigue las convenciones tradicionales de metáforas de escritorio. Cinnamon es el entorno de escritorio principal de la distribución Linux Mint y está disponible como escritorio opcional para otras distribuciones de Linux y otros sistemas operativos similares a Unix. El desarrollo de Cinnamon comenzó como reacción al lanzamiento de abril del 2011 de Genome. Una de las principales características es el efecto de escritorio, incluidas animaciones, efectos de transición y transparencia mediante composición. Los paneles equipados con un menú principal, lanzadores, una lista de ventanas y la bandeja del sistema se pueden ajustar en el borde izquierdo, derecho o superior o inferior de la pantalla. Además, posee varias extensiones. A mí me encanta muchísimo, realmente como opinión personal, en cuanto al escritorio Cinnamon. Es que Cinnamon es un gran escritorio, me parece que no consume tanto recurso, pero siento que una alternativa es XFCE si estamos utilizando Linux Mint y pudiéramos escoger, digamos, entre los diferentes escritorios que tiene la distribución. Escogería obviamente Linux, escogería obviamente XFCE y escogería Linux Mint, pero en este caso pues estamos hablando de Cinnamon. Cinnamon es un gran escritorio. Me acuerdo muchísimo que cuando instalé Linux Mint, el primer escritorio que escogí fue Cinnamon porque era el que venía predeterminado. Quería probar a ver cómo se comportaba el escritorio y me pareció interesante. Ayuda muchísimo en el tema de recursos, en el tema de rendimiento también, y si tienes una máquina pues no tan pesado que no tiene tanto recurso, siento que es una buena opción instalarle Linux Mint con Cinnamon. Por lo demás, hay más distribuciones que de alguna u otra forma maneja Cinnamon, ya sea como una opción a los escritorios que maneja predeterminado cada distribución, o en este caso Linux Mint que maneja como predeterminado Cinnamon. Entonces sí es interesante que de alguna u otra forma le demos la oportunidad. Cinnamon es un gran escritorio Linux y además es importante que muchísimas más personas lo conozcan, no solamente instalen Linux Mint con XFCE, que Linux Mint es una de las distribuciones últimamente más conocidas y que de alguna u otra forma no tiene tanto problema con, digamos, hardware actualizado. Entonces es bastante interesante. Una de las opciones es, siempre he escuchado que muchas de las personas que de alguna u otra forma nos preguntan por soporte en Ubuntu Colombia siempre instalan Linux Mint, ya sea con XFCE u con otro desktop, pero siempre de alguna manera llega una que otra persona que nos dice que ha tenido muy poco problema con Cinnamon y que les gusta muchísimo la personalización con Cinnamon y lo fácil que es su personalización. Como opinión personal, me parece que Cinnamon es un gran escritorio y que cualquier persona se puede adaptar sin problema, como con Genome y como con LXDE y como los demás escritorios Linux sin problema. Pues cabe resaltar que todos los escritorios manejan terminal de comandos, así que si tú eres un adicto a la terminal de comandos o una adicta a la terminal de comandos, creo que esta sería una gran opción sin ningún problema. Y sin más, siento que es un gran escritorio que cualquier persona podría utilizar sin ningún problema. Se adapta muchísimo a, a una UI, a una interfaz gráfica de usuario sin problema, como lo es XDE, como lo comentaba anteriormente, y Genome. Así que sin más, darte las gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Eh, y nada, muchísimas gracias por seguirnos en todas las redes sociales. Aparecemos como Ubuntu Colombia en todas las redes sociales. Así que si tienes dudas, preguntas o inquietudes respecto a este tema, puedes comentarnos en todas las redes sociales de Ubuntu Colombia. Nosotros estaremos para escucharte sin ningún problema. Ya que te quedaste al final de este podcast, quiero agradecerte por escucharnos, por siempre apoyarnos y por siempre apoyar la filosofía libre y el movimiento libre. En esta ocasión estamos celebrando nuestros primeros 5.000 listeners alrededor del mundo, en donde nos escuchan países diferentes a Colombia, países como España, países como Estados Unidos, países como Portugal, países como Brasil, países como Perú, países como México, que nos escuchan y nos apoyan y siempre están difundiendo y promoviendo el uso de software libre y de código abierto. Muchísimas gracias a ti, porque sin ti este proyecto no sería posible.